noches, amigas, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de Plan B en vivo. Gracias, Susana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que el programa de hoy sea interesante para ustedes. Tenemos temas novedosos que les vamos a proponer ya mismo. Gracias. Vamos a tener dos importantes invitados para un solo tema, el tema de la basura, que estamos estrenando hoy en nuestra portada de Plan B. Es parte de nuestra serie temas urgentes que tienen que ver precisamente con las historias y situaciones urgentes y grandes, importantes del país que no tienen que ver un tanto con la pandemia, aunque no podemos soslayar los impactos que esto tiene. Y el tema que estamos tratando, que es un reportaje, una autoría de Susana Morán, es sobre la basura en dos partes. Un análisis a fondo, con imágenes exclusivas tomadas por nuestro editor gráfico Luis Argüello, sobre digamos, el INGA, que es donde se deposita, se entierra la basura de Quito y supuestamente se la trata. Y para ello también hablaremos del problema de la basura en general junto a José Luis Solano, catedrático de la Universidad Católica de Cuenca. Doctor Solano, mucho gusto. Bienvenido. Plan B. Creo que está, doctor Solano. Bueno, pasemos también a presentar a Carlos Matovelle, que es experto en aguas residuales y lixiviados también de la Universidad Católica de Cuenca. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Gracias. José, buenas noches, bienvenido. ¿Sí me escucha? Bueno, junto con estos dos expertos en el tema de la basura, estaremos en pocos minutos después de nuestro segmento de noticias. Susana. Bueno, arrancamos con nuestra primera noticia y es que el Financial Times publicó durante este día que Ecuador encabeza el incremento de muertes en el mundo con el 122%. Esto se basa en las estadísticas, sobre todo del INEC, que en los últimos meses reflejó evidentemente que había un incremento por sobre el promedio normal de la provincia del Guayas, 10.000 muertos, ¿no? Es decir, en esta pandemia se han registrado 10.000 muertes adicionales al promedio normal de esta provincia, ¿no? Nosotros ya lo habíamos alertado hace varias semanas, e incluso con expertos, con matemáticos que habían establecido que el incremento de muertes en los últimos, desde marzo para acá, ha sido muy preocupante y muy relevante, que ponía al Ecuador en los rankings mundiales, en los primeros lugares de los rankings mundiales en relación al impacto de la pandemia en estos meses, ¿no? Entonces, ahora el Financial Times también replica este dato y lo incluye en su análisis internacional de cuáles son los países más afectados en función de el número de fallecimientos adicionales promedio que se registran en cada uno de sus países. Muy bien, continuamos con las noticias. En el tema político, la mayoría del Consejo Nacional Electoral, es decir, hablando de su presidenta, Diana Tamaín, y los consejeros José Cabrera y Estela Acero, aclararon que no están destituidos y advirtieron al Contralor con tomar medidas por el periodo electoral. Evidentemente, las medidas que podrían tomar es la destitución del Contralor. Esto se ha creado una pugna y tiene su referencia o su contexto en el informe que presentó la Contraloría respecto a 4 movimientos políticos, a los cuales en sus primeras recomendaciones, su primer informe, la Contraloría dijo que estos movimientos debían ser eliminados de lo electoral, ¿no es cierto?, del registro de partidos. Y entre ellos está precisamente uno que acoge al correísmo, que es el número 5, el partido número 5, Fuerza Compromiso Social.
y los otros tres partidos, entre ellos Juntos Podemos, del ex prefecto de Alazuay, Paul Carrasco. Básicamente, la pugna se da porque la Contraloría ha emitido un informe de predeterminación, ¿no es cierto?, que es un proceso en el cual se lleva a los funcionarios a los cuales considera la Contraloría que no han cumplido con sus recomendaciones o básicamente con sus decisiones, y esta predeterminación establece multas y la destitución de estos tres consejeros, otros dos funcionarios, ¿no es cierto?, altos funcionarios del Consejo Electoral, y también multas para otros funcionarios del mismo Consejo. Y la respuesta ha sido esta, precisamente, de Diana Tamaín y los otros dos consejeros, Cabrera y Acero, en lo cual señalan que, primero, este es un proceso en el que no es que les han destituido, sino que ellos tienen 30 días para responder y para demostrar que han cumplido lo dispuesto por la Contraloría o lo recomendado por la Contraloría. Segundo, no es la Contraloría, según ellos, el organismo adecuado, llamado a destituirles, sino el organismo que les nombró, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Y, de hecho, también el otro punto del debate tiene que ver si estamos o no en periodo electoral. Según la mayoría del Consejo, se está en periodo electoral porque el 20 de abril ya se abrió el periodo de elecciones. Sin embargo, los consejeros de minoría, Luis Verde Soto y Enrique Pita, han señalado que el periodo electoral, donde prácticamente se entrona al Consejo Electoral como uno de los máximos organismos de la República, con capacidad hasta de destitución, es cuando se llama a elecciones, cuando se abre la convocatoria formal a elecciones mediante cadena nacional, como señala la Constitución de la República. Esto es un tema todavía pendiente, entonces vamos a ver qué es lo que puede pasar en los próximos días. Susana. Vamos con la siguiente noticia. Bueno, hoy sorprendió a México un terremoto de un sismo grande de más de 7 grados, que además acá en Ecuador produjo una alerta de tsunami inminente que advirtió el gobierno, pero finalmente el INOCAR borró el tuit y esto no se ha producido y causó alarma en redes sociales mientras este anuncio se dio, ¿no? En México, en cambio, el susto fue muy grande, se vieron imágenes impactantes en los noticieros de cómo se movían autos, edificios, de cómo algunos transformadores eléctricos explotaron durante el sismo. Entonces, por suerte, bueno, sí hubo víctimas fatales, creo que 4 hasta el momento, pero los daños no han sido mayores aún. Claro, esto ocurrió en el puerto de Oaxaca y la cifra última es de 5 muertos tras el sismo de 7.5 grados de magnitud, lo cual hizo que se sintiera en todo México. Oaxaca queda al sur del país azteca, en el Océano Pacífico, y el impacto y el susto fue muy fuerte también en la Ciudad de México, según reportes que hemos tenido. Pero de todas maneras, porque el puerto donde ocurrió el epicentro baja directamente hacia, sobre todo, las Islas Galápagos, o la alerta eran las Islas Galápagos, hay una perpendicular, ¿no es cierto?, geográfica. Se alertó en inicio sobre un posible tsunami y otros puertos de islas del mundo en el Océano Pacífico, lo cual finalmente no ocurrió. Se alertó, había un tsunami inminente, como decía Susana, pero esa inminencia no fue tal. Continuemos. El gobierno confirmó en sus últimos datos 51.643 casos positivos de COVID-19 y las muertes registradas alcanzaron a 7.149 entre fallecidos confirmados después de haberles hecho una prueba de PCR y los llamados casos sospechosos o probables de morir, de haber muerto por coronavirus. Estos sospechosos
se refieren a quienes, sin haber sido tomados la prueba, fallecieron en el contexto de la enfermedad. Es decir, epidemiológicamente se considera que muertos fallecidos en ese contexto también son víctimas de la epidemia. Por lo tanto, nosotros siempre hemos manejado la cifra de 7.149, la cual, Susana, tiene que ver o es adicional, diría yo, ¿no es cierto?, a la cifra que se menciona en el Financial Times. Es decir, esta es una cifra oficial que maneja el Ecuador, 7.149. Pero además de esta cifra oficial, hay más de 10.000 muertos no oficiales, digamos, no reconocidos como tales de la epidemia. ¿Es así? Bueno, las cifras del INEC en realidad incluyen todas las muertes, ¿no? Es decir, por todas las causas. Entenderíamos que dentro de esas cifras están justamente los registros de los hospitales y de los fallecimientos probables que tiene el informe, ¿no? Evidentemente la cifra oficial del gobierno es muy inferior a lo que se ha reportado a través del INEC, que es la totalidad, y que ese promedio adicional de 10.000 muertes solo en la provincia de Guayas, pues no está contemplado dentro de las cifras oficiales, lo que siempre hemos venido señalando de esa disparidad y esa enorme diferencia entre ambas cifras, ¿no? Bueno, Estados Unidos es el país en América con la mayor cantidad de casos confirmados hasta el momento, con 2.341.632 contagiados, seguidos en las Américas por Brasil, con 1.106.000 casos. Rusia tiene, fuera de otro continente, 598.000, y a escala mundial también la India, con 440.000. También tenemos casos importantes en Chile. Chile es el país con más casos positivos en la región, con 250.000 casos. México tiene 185.000. Colombia, 71.000 casos. Luego viene Ecuador y Argentina con 44.000 casos. El mundo superó, Susana y amigos, los 9 millones de contagiados. Hay 474.000 víctimas en todo el planeta. Nos acercamos rápidamente al 500.000 y hay una noticia ahí. La justicia brasileña le acaba de conminar y ordenar al presidente Bolsonaro que use mascarilla, so pena de dictar una sanción en su contra. Le obliga a la justicia brasileña a Bolsonaro, porque ha sido uno de los presidentes, junto con Donald Trump, reticentes a usar o demostrar medidas de bioseguridad en esta epidemia, lo cual ha tenido algunos rebrotes. Conocemos que se regresa en Alemania a una cuarentena en una región de unos contagios que habíamos reportado ya en una fábrica o carnicería, una fábrica de carne. Iniciamos con 650 casos, hoy se han confirmado 1.500 casos en este mismo camal, y alrededor de estos casos hay cerca de 7.000 personas probablemente contagiadas, a las cuales se les ha sometido a un aislamiento obligatorio en la región específica. Continuemos. Perdón, es que estoy concentrada en el tema de la basura que acabamos de publicar, pero la noticia que les quería compartir es que los buceros de Quito pidieron al Consejo que el pasaje se incremente a 50 centavos para compensar las pérdidas que están teniendo, obviamente, por la falta de usuarios o la reducción de usuarios que deben llevar estas unidades como medida preventiva para evitar más contagios en la ciudad. Evidentemente, esto se iba a dar tarde o temprano, este reclamo de los transportistas, porque antes de comenzar a operar ya habían anunciado que evidentemente si salían bajo esas condiciones iban a trabajar a pérdida. Eso lo han dicho continuamente en los distintos espacios informativos, y ahora están exigiendo ese incremento de pasar de 25 centavos a 50 centavos para poder compensar los costos que ellos aseguran están asumiendo. Bueno, es una decisión que tendrá que tomar el Consejo, y está clarito que quisiste decir basureros de Quito. El gobierno dice que las camas de unidades de cuidados intensivos en Quito son 253 y ofrece 11 más esta semana. Ahí tenemos un punto. Decimos, han pasado casi 100 días de la epidemia. A 17 de junio son 3 meses. Vamos a cumplir 100 días.
100 días de soledad, diríamos, en el tema de salud pública, porque la razón del encierro de la cuarentena era precisamente para potenciar y mejorar el servicio de salud pública para que no colapse. Y una de las ofertas del gobierno fue duplicar y hasta triplicar la cantidad de camas en las ciudades. En algunos casos, al parecer, he cumplido, ya revisaremos esa historia, pero en Quito sí es extraño que hay apenas 253 camas de UCI y se ofrece 11 más esta semana, y luego vamos a ver qué pasa, Susana, porque, claro, o sea, son las que teníamos, entiendo, eran como 154 en Quito al inicio de la epidemia, hoy son más, sin embargo, nunca será suficiente. Así es, eso es una de las preocupaciones permanentes. Médicos, ciudadanos y autoridades están diciendo que esto evidentemente va a llegar a un punto insostenible y por eso se está pidiendo que se mantenga el distanciamiento social. Claro, los tres elementos que hay que cumplir. Bueno, en este momento entonces pasamos a presentar nuestra edición, y el tema de portada o de bandera que estamos presentando es el que desarrolló Susana Morán sobre la basura. Así es, quisiera comenzar presentándoles a nuestros queridos lectores el video con el que nosotros hicimos la presentación de este reportaje. No sé si lo podemos poner en este momento. Ahí está, justamente. Fermín, que está en la producción en este momento. Ahí está. Bueno, creo que podemos explicar más bien el reportaje. Lamentablemente no está funcionando el audio y no se puede escuchar lo que dicen nuestros entrevistados. Ahí está justamente José Luis Solano, quien va a intervenir telefónicamente porque se dañó su conexión a internet, pero ellos nos comentarán sobre lo que pudieron observar. Nosotros hicimos este reportaje a inicios de junio, justamente por toda esta alerta y esta alarma que se vio dando desde distintos sectores, tanto académicos, sociedad civil, como las autoridades locales, diciendo que estamos viviendo una situación dramática y preocupante en relación al relleno sanitario de la ciudad que está ubicado en el sector del Inga Bajo. Y no sé si podemos mostrar el reportaje. Para hacer este reportaje nosotros fuimos justamente a Linga y como nos negaron la visita oficial, por decirlo así, al relleno, porque queríamos entrar y evidente un poco entender desde la visión de las autoridades y quién maneja esta infraestructura, entender qué estaba pasando, pero esa petición nunca se autorizó, así que lo que nosotros hicimos fue mandar un dron para poder tener una idea panorámica de cuál era la situación de este relleno. Y bueno, nosotros nos encontramos con imágenes que nos parecían preocupantes, pero era necesario obviamente que las revisen expertos que han participado de este tipo de obras, que han hecho rellenos sanitarios antes, y que además conozcan a fondo
qué pasa con los lixiviados en este tipo de infraestructuras. Y bueno, lo primero que podemos decir es que el relleno sanitario del Inca está llegando al final de su vida útil. Este relleno fue inaugurado en el 2003, es decir, que está operando ya 17 años. Un informe, de hecho, oficial de la misma empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, que se publicó hace poco, el 1 de junio, estimó que el cierre operativo del último cubeto, cubeto es el nombre que se le da a los grandes huecos que se abren en una planicie para poder enterrar la basura. Este último cubeto que está en este momento funcionando estará disponible hasta agosto si no se hacen trabajos urgentes, ¿no? Nosotros presentamos estas imágenes que no las hemos visto o que se ven por primera vez, como a este punto, a qué punto ha llegado el relleno sanitario de Quito, ¿no? Hay que entender y hay que conocer también que este espacio recibe en promedio más de 2.200 toneladas diarias, lo cual es una cantidad exorbitante de basura que está llegando al Inga y que todo eso prácticamente se está enterrando, ¿no? Una de las críticas y de los cuestionamientos permanentes siempre de los sectores ecologistas ha sido cómo el país en general y la ciudad de Quito en particular, siendo una de las ciudades que más basura genera, no ha logrado disminuir el número de desechos y las casas siguen arrojando casi todo, ¿no? Entonces, esto hace evidentemente que en menos del tiempo previsto, los espacios destinados a los rellenos sanitarios, al depósito de estos desechos, terminen su vida útil mucho más rápido, ¿no? Ahí, Allí, perdón amigos, Quito está repitiendo la historia de hace 20 años, cuando se cerró, ustedes recuerdan, Zambisa, que era el botadero de basura famoso, y que en la época, la primera administración del general Paco Moncayo como alcalde de Quito, se dio esta crisis, ¿no es cierto? Y no se sabía dónde poner la basura de Quito, una crisis sanitaria muy complicada, y apareció luego esta solución del relleno del Inga, también con varias dificultades. Pero bueno, esto se fue consolidando, pero al final del día, después de casi 2 décadas, volvemos al mismo problema. Ya, entonces yo creo que podríamos interactuar con nuestros invitados, Susana, para ir explicando técnicamente cuál es el riesgo y la grave situación de los, sobre todo en Quito y también en otras ciudades del país. Entonces, Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y no sé si José nos escucha este momento. Sí, hola, buenas noches, sí, mil disculpas, tuve tengo inconvenientes con la conexión, pero ya. Susana va a dirigir a conducir la entrevista porque ella está empapada del tema. Ustedes son los expertos técnicos, y les agradecemos por su presencia. Y ahí queremos, quizá José y Carlos, empezar por una pregunta como de cajón. Este tipo de sistemas de entierro de la basura, no sé, se sigue usando en Quito, en el Ecuador, pero supongo que ya habremos pasado, o el mundo está pasando a otra etapa en el tema de los desechos. Entonces, ¿cuál es la situación real, sobre todo en el tema de Quito que estamos viendo, el riesgo que esto tiene y por qué no puede esto seguir como está dándose hasta este momento? José. Hola, Carlos, buenas noches, Anita, Carlos, amigo. ¿qué tal, José? Sí, muchas gracias por el espacio. Mil disculpas, tenía ciertos problemas de conexión. De toma sesión, lo que nosotros hemos logrado aprender de las investigaciones, del análisis y sobre todo de la formación que hemos recibido también, pues es básicamente dentro del grupo también de Alianza Basura Cero, básicamente lo que hemos determinado es que el tema de los rellenos sanitarios es un tema que pasó de moda, pongámoslo así, que pasó de moda. Está colapsado, los rellenos sanitarios no están operando, no están funcionando como deberían de operar y de funcionar. Era una muy buena alternativa anteriormente, una excelente alternativa anteriormente. El problema fue que todos los organismos competentes, las autoridades competentes, se fijaron mucho en el tema de rellenos sanitarios y llegaron solamente a
a inaugurar rellenos sanitarios, pero no llegaron a darle una correcta operación y mantenimiento y seguimiento a estos rellenos sanitarios, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador, que los rellenos sanitarios definitivamente se colapsaron, que los rellenos sanitarios ya no están cumpliendo el rol que deberían de cumplir, que es un manejo adecuado, la disposición final adecuada de los residuos sólidos, y por ende urge nuevas ideas acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos, ¿sí? No, sí, perdón. Sí, me gustaría mucho que veamos una de las imágenes que recogimos que están en el reportaje para que podamos comentar esa imagen. No sé si producción nos puede ayudar, por favor. Es la imagen donde se ve justamente esa cantidad enorme de basura que está sin cubrirse en el relleno sanitario, para que José pueda comentar esa imagen específica un poco más arriba, por favor. Más arriba. Un poco más. Esta imagen. En esta imagen nosotros podemos ver en el círculo morado esa enorme cantidad de basura. ¿Qué opina usted, José, al respecto? Sí, a pesar de que son 2.000 toneladas diarias, un poco más, 2.200 toneladas diarias de basura que llegan al relleno sanitario, ahí se puede apreciar claramente en la imagen que eso no es de un día, de dos, ni de 5 días siquiera. Es una cantidad de basura de algo más de 5 días. Lo que se entiende ahí básicamente es que la cantidad de maquinaria con la cual se cuenta dentro del relleno sanitario no es la suficiente para poderle colocar el material de cobertura efectivamente, eficazmente, dentro de los periodos de tiempo que se deberían de tener dentro de un relleno sanitario. Es una máxima dentro de rellenos sanitarios que basura que llega, basura que es enterrada, pero como podemos apreciar aquí en la gráfica, en primer lugar es basura ya de algunos días y después la cantidad de maquinaria que ellos disponen no es la suficiente como para darle el enterramiento adecuado a la basura, ¿no? Y esa no es la realidad solo del relleno sanitario de Quito, esa realidad se replica tristemente en varios rellenos sanitarios a nivel nacional, ¿no? Sí, efectivamente, solo para completar las ideas de José, cuando yo hice la consulta al nuevo gerente de la empresa encargada del relleno sanitario, nos dijo que efectivamente el promedio en cubrir la basura es de 2 días, ¿no? Pero las imágenes dicen una cosa totalmente distinta, como lo ha dicho José. De hecho, el día que nosotros fuimos, que fue el 5 de junio, esto estaba lleno de gallinazos que casi se chocan con nuestro dron, porque evidentemente la basura atrae a distintos animales, roedores también, y eso estaba incomodando mucho a la población aledaña, que sentía que desde la pandemia se había incrementado los olores en esta zona, y que además estaba llegando de manera muy continua este tipo de fauna, ¿no? Claro. Bueno, En el sí. momento en que existe un adecuado manejo del relleno sanitario, estamos asociados a varios componentes, ¿no? En primer lugar, los malos olores. Eso se va a captar a una distancia ya considerable realmente. No es que tengamos que estar dentro del relleno sanitario para diferenciar esos malos olores. La presencia de vectores, la presencia de fauna, como por ejemplo en este caso de gallinazos, tendremos la presencia, obviamente, de roedores y la presencia de moscas, ¿no? Eso obviamente va a ir en desmedro de la calidad de la salud, tanto de los trabajadores en primer lugar del lugar, como de la población que se encuentra en las zonas aledañas a este sitio, ¿sí? Entonces, ese es un indicador realmente del manejo de cómo se está desarrollando. Usualmente ya cuando comienzan a aparecer este tipo de situaciones, este tipo de indicadores, es porque estamos frente a un manejo poco adecuado realmente, por no decirlo inadecuado en este sentido de la palabra, ¿no? Así es. Ahora quisiera conversar un poco con Carlos Matovelle. Quiero destacar que los dos expertos que hoy nos acompañan pertenecen a la Universidad Católica de Cuenca. Ambos son docentes allí y además son expertos en este tema, en este tema relacionado con la basura y los rellenos sanitarios. En el caso de Carlos, quisiera hablar específicamente sobre los lixiviados.
Él ha tenido acceso también a las imágenes que hemos logrado a través de las cámaras de Plan B y nos ha dado algunos comentarios. No sé si podemos regresar a la nota y ver específicamente estas imágenes donde están las piscinas. Lamentablemente la cámara no pudo captar todas las piscinas, pero sí al menos una zona de ellas. Está un poco más abajo. Exactamente, ahí está. Esa imagen, bueno, podrán ver nuestros lectores acercarse y ver exactamente estas imágenes en el artículo en nuestro sitio, pero ustedes pueden ver en la parte de atrás las piscinas donde se acumulan los lixiviados y bueno, ya nos contará Carlos específicamente qué son los lixiviados y cuáles son sus problemas o qué representan o qué riesgos representan para la población y para el entorno, sobre todo natural que existe allí. Pero nosotros podemos ver que, o conocemos que en el relleno sanitario hay 10 piscinas de lixiviados, la mayoría entendemos que están llenas porque desde diciembre del año pasado no han podido procesar o no han podido tratar estos líquidos las plantas que deben hacerlo. Hay 2 plantas que están prácticamente paralizadas, la una por falta de mantenimiento y la otra porque no hay una empresa que la opere, ¿no? Entonces se hicieron las pruebas con una empresa, el contrato, mejor dicho, con la empresa terminó en diciembre del 2019, luego se hizo unas pruebas con otra empresa que no era experta en temas de lixiviados, pero bueno, entonces no prosperó y hasta el momento los lixiviados se siguen acumulando. Lo que nos han dicho la ENGIRS, que es la empresa que maneja el relleno de Linga, es que como medida urgente, lo que van a hacer es subir los cerramientos de las piscinas para aumentar la capacidad para que primero no se rieguen los líquidos, que son altamente contaminantes, y segundo, aumentar hasta encontrar una solución la capacidad de estos espacios. Yo quisiera que Carlos nos comente un poquito de lo que usted vio en estas imágenes en el relleno del Inca. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Pues solamente para ponernos un poquito en contexto, este lixiviado del que se refiere, este líquido de altas cargas contaminantes, es el producto que viene de la humedad propia que tiene el residuo sólido y sumado a la precipitación, porque los rellenos sanitarios son terrenos que por la magnitud y por el extenso tamaño que tienen para entrar la cantidad de basura que se genera, deben estar abiertos. Por lo tanto, reciben zonas o están en zonas donde reciben directamente la precipitación. Toda esa humedad lixivia sale por los drenes inferiores y llega hacia ciertos puntos, en este caso, las piscinas de lixiviados. Al ser un producto propio, un lixiviado propio de los residuos sólidos, tiene una cantidad de contaminantes muy alta, ¿no? Sobre todo se caracteriza por tener altas cargas de materia orgánica, tiene muchísima materia orgánica, es una materia orgánica concentrada, muchísimos nutrientes también, sobre todo contenidos de especies de nitrógeno, de lo más común que encontramos, ¿no? Ahora va a depender mucho de la gestión del residuo sólido como tal, de la ciudad, de los residuos sólidos como tal, para encontrar uno u otro contaminante específico, como metales pesados o algún contaminante tóxico que pueda haber dentro de estos lixiviados. Esto hace que el lixiviado sea un problema. Cada lixiviado es un mundo diferente. He tenido la posibilidad de monitorear varios rellenos sanitarios lixiviados de rellenos sanitarios en el sur del país y siempre me he encontrado con estas características comunes de materia orgánica, nutrientes, sobre todo nitrógeno, y con diferentes tipos de contaminantes. Conversaba con José Luis cuando vi el video y le decía, esto va a depender mucho del tipo de gestión que se haga, de qué tan buena sea la gestión de los residuos sólidos como tal. Podemos encontrar plomo, podemos encontrar mercurio, muchas veces se encuentra. Bueno, depende de todo esto. Cuando vi el video, verdaderamente hay algunas cosas que saltan a la vista que son preocupantes. La planta y la cantidad de lixiviado que está almacenando, algo que no se va a poder tratar. Si bien hay ciertos tratamientos específicos para el lixiviado, una vez que conozcamos qué tipo de lixiviado tenemos y cuáles son las características, podríamos aplicar cierto tipo de tratamiento biológico, físico, químico, también para intentar bajar las cargas de este lixiviado, pero lograr depurar a tal manera que sean vertidos directamente hasta el río, hasta el cuerpo de agua, que también en el video del dron se ve un cuerpo de agua que pasa muy cerca de donde están estas piscinas. Asumo yo que serán ahí donde se hagan los vertidos, ¿no? Una vez que logre bajar las cargas de contaminantes, pero lograr llegar a un nivel
de tratamiento de estos líquidos es muy complejo. Es en el tema de la operación también, bueno, eso hablando un poco sobre el tratamiento como tal, pero en el tema de la operación del relleno sanitario, aunque yo no soy experto en rellenos sanitarios, aunque he tenido la posibilidad de participar en un par de diseños, sobre todo en el diseño de los drenes, de los lixiviados, llama mucho la atención esta cantidad de lixiviado que comienza a salir por el suelo propio del relleno sanitario, por las celdas, ¿no? Esto no debería darse. No sé si producción nos puede ayudar otra vez con el artículo para ir a esa fotografía, para que la pueda comentar Carlos. Está más abajo de la zona de las piscinas, que creo que es un punto importante que podemos destacar. Esto solamente lo logramos porque pudimos hacer este sobrevuelo con un dron y logramos graficar estos distintos problemas que tiene el relleno, ¿no? Que me parece que está más abajo en el tema de los lixiviados. Ahí, la siguiente, me parece que es esa, justamente. En esa fotografía es la que se está refiriendo Carlos. ¿Por qué esta situación de que los lixiviados empiecen a salir dentro de los cubetos es preocupante? Bueno, si hablaríamos de un relleno sanitario relativamente joven, de un par de años de vida, podríamos asumir que es un mal diseño, ¿no? Pero estamos hablando de un relleno sanitario que posiblemente se proyectó para 20 años, de los cuales ya tiene 17 de funcionamiento, con la tasa de crecimiento de la ciudad de Quito, que es una tasa altísima, que hace 17 años no se podría establecer cuál era la tasa exactamente de crecimiento poblacional, por lo tanto, de residuos sólidos generados. Yo asumo directamente que es porque este relleno sanitario se ha colmatado completamente. Los lixiviados están saturando ya los drenes, se hacen unos drenes en la parte inferior que logran sacar toda esta humedad que se forma, y en el momento que seguimos enterrando y el lixiviado no tiene hacia dónde irse, comienza a salir, ¿no? Y es preocupante porque tal vez en la fotografía, si le vemos de primera mano, es solamente una mancha de agua contaminada que está ahí, pero si le vemos con un poco más de detalle y comparábamos cuando veíamos las fotos y el video, que al lado están unos camiones grandes, maquinaria pesada, muy, muy grande, se puede ver que la cantidad de lixiviado que ya ha salido es verdaderamente altísima, y eso es preocupante, ¿no? Esto es un foco de contaminación, es un foco de salud, de problemas de salud pública por la cantidad de vectores que puede asumir. Como les digo, no conozco y no tengo datos exactamente de este tipo de lixiviado, pero por la ciudad tan grande que es Quito, yo asumo que esto tendrá, además de los contaminantes típicos, tendrá muchos tóxicos, metales pesados, bueno, y una cantidad de problemas más para el medio ambiente y la salud de la ciudad. Claro, justamente José nos decía que si ese charco de lixiviado estuviera en cualquier zona de la costa, eso sería dengue seguro, ¿verdad? Sí, dengue seguro. Sí, ese charco es bastante grande. O sea, tal vez en la fotografía no le alcanzamos a dimensionar bien, pero al lado justo se pone una maquinaria pesada y se ve realmente la dimensión del tamaño del charco, ¿no? Entonces, esa situación es súper preocupante, súper alarmante. Insisto, si eso fuese en la costa, ya estuviésemos frente a una pandemia de dengue. Bueno, no sé si es que es el término realmente adecuado, pero estuviésemos frente a un brote de dengue bastante interesante, ¿no? Entonces, el tema es procurar hacerle un cierre técnico adecuado ahora mismo al relleno sanitario. Ya en las condiciones en las cuales está, yo le veo muy difícil que se pueda retomar realmente un ritmo de trabajo, un ritmo de operación y de mantenimiento adecuado como relleno sanitario, y lo que se debería de hacer ahora mismo es ya desarrollar un cierre técnico adecuado. Es lógico también de suponer que eso estará asociado a un pasivo ambiental, pero sería el primer paso, digamos, para tratar de solventar este problema ambiental que se está desarrollando. Vamos a presentar ahora en este momento otra vez el video que hace unos minutos no se escuchaba, ahora ya solucionamos ese problema técnico para que nuestra audiencia pueda ver ya en imágenes mucho más ampliadas lo que estamos narrando en este momento.
Estamos frente a una posible crisis ambiental del relleno sanitario y que eso trae unas consecuencias complicadas, terribles por lo menos decir. El relleno sanitario de Quito terminó su vida útil. El relleno sanitario de Quito está colapsado, tiene una acumulación de miles de metros cúbicos de lixiviados sin tratar. Y hay muchas denuncias de comunidades afectadas que alertan sobre vaciamientos. Ellos dicen, entre gallos y medianoche, de pronto aparecen piscinas vacías que estaban llenas y que ahora quieren ser usadas para seguir enterrando basura en esas piscinas. La ubicación de un relleno sanitario, tristemente ahora en el Ecuador, ha sido donde se pueda, no donde debería de ser. A nivel país sí está un poco complicada la situación, puesto que no hay verdaderos procesos de recuperación, ya que no hay una fuente de reciclaje. Recordemos que en los últimos 10 años se ha producido más plástico que en la historia completa de la humanidad. Y no podemos seguir así, simplemente no resiste. Completo, ahora sí lo pudimos ver completo. A mí me llama mucho la atención, quisiera que nuestros invitados hacer una reflexión final. Yo después de hacer este reportaje, en realidad, por primera vez dimensioné lo que estamos haciendo como ciudadanos, como autoridades, a nuestro entorno, ¿no? Ahí veíamos las imágenes como son 64 hectáreas de terreno que prácticamente están llenas de basura. Ahora están intentando buscar los espacios que quedan como para poder ganar tiempo, porque además el cubeto 9 se está terminando de llenar y no hay otro lugar hecho, preparado para seguir enterrando la basura. Se van a vaciar unas de las piscinas con lixiviados para que sobre esas piscinas o en ese espacio de las piscinas se cree el cubeto número 10, que es el que tocaría en este momento, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha impactado mucho lo que está sucediendo en la capital del país y por eso yo terminaba con una pregunta del reportaje: si eso pasa en la capital del Ecuador, ¿qué estará pasando en las otras ciudades del país, no? No sé si Carlos o José quieren darnos una conclusión final de lo que ustedes han visto. Sí, a ver, en ese sentido, como comentábamos, realmente hacer un nuevo cubeto es simplemente desplazar el problema a otro lado, ¿sí? Es poner el problema al ladito, ¿sí? Como les decía, la solución parte desde, en primer lugar, tener un adecuado cierre técnico de ese relleno sanitario, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar del cierre técnico de todos los rellenos sanitarios que se están desarrollando en el país, ¿sí? Un poco más a futuro, ¿qué es lo que se debería de hacer?
también ubicar bien un relleno sanitario, buscar sitios adecuados en los que se pueda disponer finalmente la basura y que no sean sitios que potencialicen realmente los impactos ambientales que tienen. Como soluciones un poco rápidas y como soluciones un poco que tienen que darse ya, ¿sí? Pensando realmente a futuro, y les digo a futuro de aquí para el 2021, ¿sí? Para el 2021, lo que tendríamos que trabajar es en una acertada clasificación de los residuos sólidos desde el hogar, ¿sí? El evitar el consumismo excesivo de plásticos que se está desarrollando, el repensar, el utilizar a la basura orgánica en una suerte de compostaje, ¿sí? Que beneficie para recuperación de áreas degradadas y que beneficie también sobre todo a los pequeños productores para que ellos mejoren realmente su producción, ¿sí? Entonces, ese es realmente el camino. Y aquí es donde las autoridades juegan un papel preponderante en el sentido en que ellos tienen que dar la pauta, ¿sí? Las leyes, los reglamentos, los insumos, ¿sí? Para colaborar y para que la población también se empodere de esos procesos y pueda desarrollarse una verdadera clasificación adecuada desde los hogares y podamos realmente cambiar ese chip en el cual es consumismo y desecho por desecho nada más, ¿sí? Entonces, dejar de enterrar la basura, ese es un reto grande que nosotros tenemos. Y es un reto grande como ecuatorianos y es un reto grande también para las autoridades, porque no puede ser posible que en el plan nacional, ¿sí? Que es hasta el plan nacional toda una vida, tengamos esquematizado que hasta el año 2021, ¿sí? Se tenga que construir el 80% de las ciudades tengan que contar con un relleno sanitario, ¿sí? Cuando en realidad lo que debería decir es que más que el 85% de las ciudades cuenten con un adecuado relleno sanitario, cuenten con un adecuado sistema de clasificación de los residuos sólidos. Se empoderen en sistemas de economía circular, pero sobre todo se empoderen en sistemas de basura cero. Basura cero que ha sido un éxito en otras ciudades de Latinoamérica. No necesariamente tenemos que fijarnos en grandes potencias mundiales. Fijémonos solamente a nivel de Latinoamérica. El caso de Bogotá, el caso de Argentina, ¿sí? El caso de Buenos Aires, que implementaron sistemas basura cero súper eficaz y que les ha ayudado muchísimo a tener hasta cierto punto ahora que se tiene un fetiche por los rellenos sanitarios y por simplemente enterrar la basura y no hacer una acertada recuperación, ¿sí? Esa sería Carlos, realmente mi reflexión final en ese sentido. sí, y Carlos, por favor, su reflexión final también. Claro, bueno, yo para terminar solamente quiero partir de algo de lo que escuché que Fernanda Solís decía en su intervención, en su entrevista, esto de entre gallos y medias noches hacer un vertido de estos lixiviados para vaciar las piscinas y volver a ocuparlas nuevamente, incluyendo o suponiendo que se pueda dar un tratamiento adecuado, que logremos llegar a darle un tratamiento adecuado. Quiero recordar que nuestra legislación ambiental es muy mala. Nuestros límites de vertidos son tan malos que consideran variables demasiado estáticas sin darse cuenta que nuestro medio ambiente, el dinamismo que tiene nuestro medio ambiente es muy grande. Esto quiere decir que simplemente con cumplir una norma de un registro se puede pasar legalmente cualquier norma de cumplimiento, sin tomar en cuenta cuál es el río al que estamos virtiendo, cuál es el cuerpo hídrico al que se está virtiendo, para qué sirve este cuerpo hídrico, si más abajo alguien estará captando esa agua para riego, para beber, para animales. Para cualquier tipo de cosas, ¿no? Cualquier tipo de uso del agua. Tenemos que pensar en la legislación. Nuestra legislación es muy mala, como le digo, es muy plana, es muy calcada, copiada de otros lugares y no interpreta verdaderamente lo que es nuestra realidad. Y con esto también termino con lo que decía José Luis, la ubicación de los rellenos sanitarios es importantísimo, ¿no? Si es que se va a pensar en hacer rellenos sanitarios, si se va a pensar en optimizar este tipo de plan, debemos partir desde la ubicación. No es posible que un relleno sanitario esté tan cerca de un cuerpo hídrico en el cual se puede estar afectando directamente. Nuestra agua es muy escasa y si la contaminamos va a estar peor. Entonces debemos partir de este tipo de análisis, de este tipo de reflexión, en la cual veamos que verdaderamente no debemos cumplir solamente una legislación, sino que debemos pensar en el dinamismo verdadero que tiene el medio ambiente para poder de esta manera sí aplicar alternativas adecuadas. Carlos, mencionaba Susana que le había dicho el gerente del actual sector del INGA que iban a subir los muros de las piscinas donde se acumulan los lixiviados. ¿Eso es posible? Es decir, ¿qué tan efectivo puede ser?
Es posible, pero físicamente se puede construir eso, pero o caemos en el mismo problema de no tener una solución, de no saber qué hacer con este lixiviado. Porque es un problema, es complejo depurar, ¿no? Y si tal vez lo podríamos depurar, necesitaríamos una inversión muy grande por la cantidad de volúmenes, de tiempos, de tratamientos que se les deba hacer, que se les tiene que hacer. Entonces, la solución más práctica es hacemos más grandes los muros, les dejamos más tiempo ahí y nos olvidamos del problema por unos meses. Y nuevamente parto de lo que decía Fernanda. Después en una noche, las piscinas resultan vacías porque algo ocurrió y nadie supo qué es lo que pasó. Y eso pasa en nuestro país, eso pasa en nuestro medio ambiente, pasa no solamente con los lixiviados de rellenos sanitarios, pasa con las industrias mineras, por ejemplo, en los cuales tenemos relaves que misteriosamente sufren un accidente y se vacían hacia el río, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, pero no es esa la solución. Hay que buscar soluciones técnicas, hay que buscar soluciones que partan de un conocimiento completo del sistema para poder buscar una solución correcta. Carlos, y tal vez como a modo de explicación, uno, primero, el lixiviado evidentemente es el agüita que le sale a la basura, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros desechamos de basura orgánica, básicamente esta es la que entra a un proceso de putrefacción y suelta los líquidos y esto es lo que contamina. Entonces, esto tiene un tratamiento, obviamente es posible tratarlo para que vuelva al ambiente o ya es una situación irreversible. Hay ciertos parámetros de los lixiviados que podrían tener un tratamiento hasta cierto punto también, ¿no? Hablamos de cargas orgánicas muy altas, mucho más altas que las aguas residuales que vertemos, mucho más altas. Hablamos de 10.000 miligramos litro más o menos de materia orgánica en un lixiviado. Por lo tanto, podría tener un tratamiento hasta cierto punto. Por eso hablaba algo de la legislación, porque podríamos llegar inclusive a cumplir límites de vertido. Pero esto no quiere decir que estemos tratando, o esto no quiere decir que no estemos causando un impacto ambiental. Hasta cierto punto hay cómo tratar esos contaminantes orgánicos. Ahora, aquí hay un problema mucho más grave. En función de la gestión que tienen los propios residuos sólidos, las propias empresas municipales de las ciudades, no todo lo que llega verdaderamente al relleno sanitario es orgánico. Esto por la clasificación propia que se tiene una mezcla de muchas cosas. Entonces, es muy común encontrar en los rellenos sanitarios tóxicos, metales pesados, entre algunos contaminantes que podrían estar afectando. Yo asumo por Quito y por el tamaño que es, no creo que logren tener la clasificación tan perfecta que solamente lo que esté llegando allá sea materia orgánica. Por lo tanto, esos lixiviados tendrán un problema muy grande de tratamiento y se nota en las imágenes que por eso es que no se está tratando. Si es que se pudiera tratar así tan fácil, no estaríamos en este problema de ahora, ¿no? Por eso es que se le está almacenando, se le está dando largas a la solución para ver qué hacen, para esperar a ver cuál es la solución que toman. Quizá, gracias Carlos, y quizá José Luis, una pregunta adicional que tenía. Claro. Tú hablas, claro, se habla del 2021, pero si seguimos así en 5 años, ¿qué prevés? ¿Qué pasa? Desde el año 2012, nosotros como Alianza Basura Cero, como investigadores de la temática, venimos exigiendo de que se haga la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria con respecto a los rellenos sanitarios del país. Llevamos 8 años exigiendo a las autoridades que se decrete en este sentido la emergencia con el fin de tomar acciones correctivas súper rápidas, ¿no? Apenas recién está ahora en discusión a nivel de la Asamblea lo que son leyes, por ejemplo, y leyes de economía circular. Leyes que debieron salir hace rato, ya que el reciclaje inclusivo es una buena medida como para poder recuperar los residuos sólidos y que no se tenga que enterrar realmente todos los residuos sólidos que se están desechando. Dentro de 5 años, yo creo que la crisis ambiental por los rellenos sanitarios se va a agudizar mucho más, pero pensando optimistamente, veremos de que realmente sí va a existir un giro en la toma de conciencia por parte, sobre todo de la ciudadanía en general, ¿no? Y después por parte de las autoridades en delimitar sitios idóneos, por ejemplo, para un relleno sanitario, como bien lo decía Carlos, podemos evitar muchos problemas si es que ubicamos un buen sitio para un relleno sanitario, haciendo los cierres técnicos que se deberían de hacer, ¿sí? Pero por sobre todo potenciando ideas, insisto, como la del reciclaje inclusivo, dándoles y dignificando el trabajo de los recicladores de base. Fíjate que apenas el 4% de los residuos sólidos a nivel nacional es recuperado.
ese 4%, más o menos el 80% es recuperado por los recicladores de base. Entonces, ahí la trascendencia realmente del trabajo de ellos. Entonces, antes que pensar yo en colocar más rellenos sanitarios o construir más rellenos sanitarios, ¿por qué no pensar en la posibilidad de construir galpones, bodegas, para que los recicladores de base dignifiquen su trabajo, desarrollen mejor su trabajo, se potencie su trabajo y puedan colaborar en este sentido y poco a poco los rellenos sanitarios vayan reduciendo de tamaño y vayan bajando, ¿sí? Esperemos realmente que no tenga que pasar crisis súper fuertes sanitariamente como para que se tome conciencia, ¿no? Yo creo que aún estamos a tiempo, a pesar de que ya 8 años que venimos exigiendo esta parte, pero aún estamos a tiempo de trabajar. Entonces, es un compromiso de todos, como decía, tarea para las autoridades, agilitar este tipo de leyes. Como decía Carlos también, muchas leyes son muy planas, muchas leyes son también, tienen muchas ambigüedades. No podemos concebir que el Código Orgánico del Ambiente contenga una cláusula en la cual diga que se puede eliminar la basura, cuando en realidad, por principio físico básico, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. No podemos eliminar realmente la basura. Y si es que eso nos lleva a una suerte de querer incinerar la basura, sería peor, porque así como los rellenos sanitarios tienen su gran desventaja, que son la generación de lixiviados, las incineradoras, coprocesamiento, pirólisis, todo ese tipo de actividades, lo que generan son dioxinas y furanos, y ahí sí tendríamos una catástrofe realmente ambiental, ecológica, que sí acabaría con muchos ecosistemas que están formando dentro de nuestro país, ¿sí? Entonces, esa no es la solución, por ahí no va el camino. El camino es, como decía una vez más, el hecho de la economía circular, potenciar el tema de la economía circular, potenciar el tema de basura cero, dignificar el trabajo de los recicladores de base y también la idea de mancomunidad. No puede ser posible tampoco que tengamos 221 rellenos sanitarios, uno por cada municipio. Eso no es viable. Eso territorialmente causaría un impacto súper fuerte, ya que la vulnerabilidad del territorio es también muy sensible, ¿no? Es muy sensible. Apenas el 27% está destinado para áreas de conservación. Entonces, ese 27%, el poner rellenos sanitarios implicaría que el 30% del territorio ecuatoriano tendría que ser destinado para rellenos sanitarios. Entonces, ahí hay un problema y hay una dicotomía también en cuanto a esa justificación. Entonces, no puede ser posible que realmente se sigan dando ese tipo de cosas y más bien lo que se hace un llamado es a las autoridades para hacer el tema de mancomunamiento, fortalecer el tema de las mancomunidades. Tener un relleno sanitario por cada 4 o 5 municipios es completamente viable. Hay experiencias súper exitosas en la provincia de La Suay, hay experiencias súper exitosas en la provincia del Cañas también, que es la primera provincia del país declarada libre de botaderos de basura. Tienen ellos experiencias súper exitosas en cuanto al tema mancomunamiento. Esa también es una alternativa, eso también es viable y en eso también se debería de trabajar. Entonces, nuevamente, de aquí a 5 años yo esperaría realmente de que tengamos leyes mucho más sólidas en ese sentido y sobre todo que la ciudadanía también haya tomado mucha conciencia del consumismo y de la clasificación desde los hogares. Bueno, agradecemos a Carlos y a José Luis por haber estado con nosotros esta noche. Han sido muy claros y muy reveladores respecto a la situación del INGA. Yo creo que este es algo que pone parámetros para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, agradecemos a los dos por haber estado con nosotros en Plan B. Juan Carlos. Así es, muchas gracias. Es un tema fundamental para lo que es la protección del ambiente y que es un tema urgente. En realidad yo oigo a José Luis y dice, hemos pasado 8 años luchando por esto, ya hay leyes que esperan en el Congreso. Moriremos esperando porque los asambleístas ni les va ni les viene el tema, así como no les va ni les viene el tema de corrupción. Hay 15 proyectos de ley contra la corrupción y la impunidad en el 15. Hay un código de salud que está esperando más de 10 años. Y ni porque ha habido más de 10,000 muertos en Guayaquil y hemos tenido esta catástrofe sanitaria, a nadie ha mencionado el tema del código de salud en la asamblea. No les importa. Hay que decirlo muy enfáticamente. Estos temas no les importa.
No les importa el ambiente, no les importa la salud de la gente, no les importa el tema de anticorrupción ni transparencia. Entonces yo creo que es un tema de la ciudadanía. O sea, José Luis, no necesitamos leyes para eso. Necesitamos presionar que los alcaldes, por ejemplo, como el señor alcalde Yunda en Quito, le explique a la ciudad qué es lo que está pasando en realidad y qué soluciones va a dar. O sea, hoy se trató esto en el Consejo Metropolitano, ya daremos noticias sobre lo que ocurrió. Hay concejales genuinamente preocupados por el problema. Pero veamos qué pasa y cómo la actitud de los ciudadanos, Susi, puede cambiar las cosas. Porque es un problema, aquí nomás en mi barrio, la gente bota la basura como le da la gana, y sucederá en tu barrio y sucederá en todas partes. Creemos que es cuestión de botar la basura a la calle, a que la destrocen los perros callejeros, y se acabó, y nosotros hemos evitado el problema. ¿No es cierto? Sí. Entonces, hay un problema real, o sea, seguimos produciendo basura, la industria sigue trabajando con materiales que son desechos, ¿sí? La industria, o sea, la venta de carne se hace con un icopor, por ejemplo, todo lo que es desecho. Entonces yo creo que hay que retomar un camino en el cual vayamos gradualmente bajando el uso o el tema del desperdicio, poco a poco. No necesitamos decir cero desperdicios, es imposible en poco tiempo, pero sí podemos generar un camino para que nos permitamos tener mucho menos desperdicios en un tiempo, y eso implica que la sociedad se organice, implica que los concejales funcionen y no se dejen solo de quejar, sino que actúen también por fuera de su institucionalidad en el sentido de tomar iniciativas propias. Significa que los líderes de barrios se organicen, es decir, todo un proceso. Sí, solamente para terminar, anunciar que mañana saldrá la segunda parte de este tema relacionado con la basura, específicamente con el tema de reciclaje y de cómo las políticas nacionales no ha pasado absolutamente nada en este país en relación a cómo manejar mejor los desechos sólidos en este país, ¿no? Entonces, invitarles también mañana a que vean la segunda entrega de este tema, que es parte de la serie que hemos llamado Temas Urgentes. Y que obviamente en este reportaje también, como en todos los de esta serie, hemos planteado también acciones exitosas, ¿no es cierto?, que son un ejemplo a seguir en este camino, porque no solo vale poner los hechos como tales desde una visión un tanto positiva, pesimista, pero también generar iniciativas y generar acciones que inspiren a los demás a hacer las cosas mejor. Es parte de nuestro reportaje. Y bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempo, Susana. Yo creo que el tema definió esta edición. Les invitamos a visitar nuestra página web, nuestro portal www.planb.com.es. Ustedes pueden verlo acá arriba en la pantalla, ¿no es cierto? Y ahí está nuestra nueva edición con temas muy importantes de la coyuntura y también sobre el tema de la pandemia, que no nos descuidamos. Susana. Así es. Bueno, yo me quedo con la reflexión final de José, que decía que nosotros como ciudadanos también podemos hacer muchísimo para cambiar esta situación. Una cifra que a mí me sorprendió es que más del 60% de lo que votamos y va y se entierra en el relleno de Linga son desechos orgánicos. Es decir, básicamente lo que nosotros sacamos de nuestras cocinas, los desechos de la comida, todo eso va al relleno. El 60% de casi todos los rellenos tiene este gran componente orgánico, ¿no? Entonces, los expertos, a todos los que entrevisté, falta María Fernanda Solís, decían, eso se puede convertir fácilmente en abono. O sea, el país tiene espacios, las mismas personas en sus casas pueden reutilizar esto y transformarlo en abono. Eso ayudaría enormemente a no tener espacios dedicados con un impacto ecológico impresionante en las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que aparte de esto, nosotros sí apelamos muchísimo a la acción por parte de cada uno de nosotros, un hogar que
que haya visto, un padre de familia que haya visto este programa y que desde mañana le diga a su familia, empecemos a reciclar, en realidad sentiremos que ha valido la pena este esfuerzo que hemos hecho. Te cuento, Susana y amigos, que nosotros en casa estamos en pleno entrenamiento en ese sentido. Nuestra hija Tamia Melissa, que tiene 21 años, que es como todas las de su generación, personas de su generación, súper preocupadas por el tema del ambiente, mucho más. Nosotros estábamos preocupados por la revolución. Ellos están preocupados por salvar el planeta. Entonces, yo creo que es mucho más loable. Y estamos en ese entrenamiento. Hemos trabajado con composteras, hemos resuelto no desperdiciar los desechos orgánicos. Estamos en ese proceso. Es un aprendizaje también, sobre todo para nosotros los más viejos, que estamos acostumbrados a desechar todo lo que sea. Es un camino de reaprender, ¿no es cierto? Y eso es lo mejor, porque a nosotros nos enseñan nuestros hijos en ese sentido, y debemos dejarnos enseñar de nuestros hijos. Ahora, vamos a ver unos comentarios. Gracias, Fermín Vaca, que está atrás de las cámaras. Patricio Matute García nos dice, el olor en ese lugar es potente, a podrido. Habla seguramente del Inga, ¿no es cierto? Sí, es lamentable que la gente de la comuna de allí haya dejado que su tierra y territorio se haya utilizado sin remediación ambiental. A veces los lixiviados salen a la carretera. ¿Qué tal, Susi, ese comentario? Pues es lo que nos venían diciendo, que quisiera destacar también que cuando conversé con algunos líderes de las zonas de impacto, de los barrios que están alrededor, noté que había mucho miedo en hablar sobre este tema, ¿no? Un poco de resistencia, un poco de inseguridad, y luego hablando con los académicos que han hecho el seguimiento, efectivamente ellos también habían coincidido con que las personas están llenas de miedo por hablar de esta situación, ¿no? Entonces creemos que la situación es compleja y complicada, y el manejo que se ha dado también ha sido en base a intimidación para que la gente no denuncie todo lo que ellos están viviendo allá diariamente, ¿no? Aparte de que las comunidades se benefician de ciertas compensaciones por tener el relleno cerca, y temen perderlas, ¿no? Porque son comunidades también agrícolas, pequeñas comunidades ganaderas, que necesitan de estos recursos. Entonces entendería que también por ahí está la situación, pero evidentemente hay gente que ya no soporta. De hecho, muchos habitantes de las comunidades aledañas se fueron a vivir a Sangolquí, dejaron sus propiedades ahí y se fueron a vivir a Sangolquí por el tema de los olores. Entonces, de vez en cuando regresan a sus propiedades para ver cómo está la seguridad y todo eso, pero eso es lo que está pasando allá. Alex Valladares Espinos dice que separar la basura, los plásticos aparte, ver la posibilidad de crear proyectos de reciclaje, reusar de plásticos y generación de energía con la basura orgánica, crear compost y abono para la misma ciudad. Efectivamente, Alex, gracias. Ese es un tema que se va a plantear años, pero yo no he escuchado ningún candidato a alcalde plantear el tema en esos planes. Menos este alcalde, o sea, no sé qué estará pensando sobre el tema, o sea, no sabemos. Y los alcaldes o candidatos que vendrán, no sé si estarán pensando sobre el tema, pero yo decía, depende también de los ciudadanos. No sé, hay varios otros comentarios, Fermín. Saludos desde Quito, dice Lupe Bustos. Es muy preocupante la cantidad de basura que generamos aquí. Las autoridades debieran hacer una campaña agresiva sobre el reciclaje y disminuir el consumo de plásticos. Excelente la intervención del ingeniero Matovella, y también agregaría, gracias Lupe, de José Luis. Son técnicos, son personas preocupadas, no solo técnicos, personas que están preocupadas por el ambiente. No sé si lees a Andrea Garzón. Sí, Andrea Garzón nos dice, para comenzar a reducir la basura en Quito, el Consejo Metropolitano debería aprobar la ordenanza para la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso que se encuentra en debate. Apoyemos firmando y difundiendo esta petición. Ella coloca ahí el link para firmar esta petición. Su comentario es muy pertinente. Evidentemente hay una legislación pendiente sobre este tema. Precisamente eso. Que de hecho la pandemia no terminó de ser, que hay muchos actores que tienen que intervenir en esa legislación, y parece que las negociaciones no han dado muchos frutos, y que por la pandemia incluso se suspendieron, ¿no? Sí, efectivamente, se habló la semana pasada sobre el tema. Hubo esta denuncia del concejal Eduardo del Pozo, ¿no es cierto?, que había presentado este informe de la anterior gerencia,
Se menciona incluso que el gerente había sido echado por presentar esta situación. Veamos qué puede pasar ahí, pero también hoy se trató en el Consejo sobre el tema. Ya hablaremos de ello con algunos concejales que permanecieron. Yo creo que es un tema que debemos seguir, Susana. Hay muchísimo interés de la gente. Nosotros como ciudad, Quito, estamos ahogados en basura, básicamente. Todo vemos por las calles. Todo el tiempo basura en las calles, porque no solo es un problema de la basura que se recoge no formalmente, sino lo que la gente bota en el piso. Sí, bota en el piso. Entonces yo por lo menos camino muchas veces y lo que veo es basura todo el tiempo, en veredas, en sitios abiertos, en parques, la gente va y bota. El basurero está al lado, la gente va y bota fuera del basurero. No se da el trabajo de botar en el basurero que lo tiene a medio metro, va y bota afuera. Es un tema cultural, es un problema, es una tara cultural que tenemos los habitantes de Quito sobre el tema del espacio público, donde escupimos, botamos basura, creemos que es tierra de nadie, cuando es el espacio de todos nosotros. Y con eso creo que terminamos. Susana, nos despedimos de este programa. Sí, ha sido un gusto estar en este programa. Valoro muchísimo la participación de nuestra audiencia en este día. Creemos que estos son temas, coincidimos con nuestra audiencia, son temas urgentes que no se pueden quedar en el olvido. Entendemos que la emergencia nos ha tenido copados, digamos, de situaciones también graves de la crisis mismo sanitaria, pero incluso esta crisis ha agravado el tema de la basura en las ciudades, entonces es algo que no podemos olvidar y que las autoridades tienen que tomar precauciones para que no pase lo que está sucediendo en la capital del país. Así que muchas gracias y estaremos nosotros siguiendo estos temas y estamos también dispuestos a recibir todas sus sugerencias. Sí, muchas gracias por su atención. Creo que se cortó. Sí, está cortándose. Creo que se cortó un poco el audio. Bueno, sí. Decía que muchas gracias a todos, seguiremos sus temas. Sí, empecemos por casa, con este tema de la basura. Empecemos por el barrio, por la cuadra. Es decir, incluso esto sirve para organizarnos, para reconocernos entre vecinos, hacer una forma de reciclar conjunta también, una minga de reciclamientos. Empecemos por casa, empecemos por la calle nuestra, por el barrio, y vamos a ver que podemos cambiar el mundo, y no exagero, porque hay muchas iniciativas, sobre todo de los jóvenes en este momento, y de una generación que está absolutamente preocupada y con razón de lo que está pasando en el ambiente, y sobre todo con el grave manejo de los desperdicios sólidos, de los desechos orgánicos, y todo lo que puede afectarnos si no cambiamos a tiempo. Gracias por su cordialísima atención. Ha sido un honor estar con ustedes y gracias también a nuestros invitados, a Susana y a Fermín Vaca, que ha estado tras los controles por esta ocasión. Buenas noches.